Y quisiera hablar de resistiendo y atravesando la tormenta. Resistiendo y atravesando la tormenta. Y esta es una parte, vamos a leerla según el Evangelio, según San Marcos, pero esto también lo dice Mateo y lo dice Lucas, ¿no? Aquí le voy a poner lo que vamos a leer. Y es Marcos 4, 35, 41. Lo voy a hacer un poquito más grande y espero que lo puedan leer. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, se estaba hundiendo el barco. Y él estaba en la popa, la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal. Era una parte en los barcos antiguos que ofrecía un descansadero para que la gente durmiera. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla. Mire cómo dice: reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, es decir, absoluta tranquilidad. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No? Hasta se han hecho canciones de esto, ¿no? De cómo los discípulos se impresionaron por cómo un hombre podía reprender, imagínese usted, reprender, regañar al viento. Amigo, ciertamente la vida tiene tormentas. En esta misma llamada hay personas que están pasando o han pasado por tormentas. Las tormentas de la vida tienen diferentes formas. Algunas tienen cara de enfermedad, otras tienen cara de problemas financieros, otras son problemas sociales, políticos. Pero la verdad, hay momentos que destacan en nuestra vida porque, como decía mi sabia abuelita, no es lo duro, sino lo tupido. Es decir, no es solo la dureza de la tormenta, sino la constancia de la tormenta. ¿Cómo resistir? Porque esto de la tormenta tiene dos: resistir y atravesar. Y ya vamos a ver por qué. Jesús había tenido un entrenamiento a profundidad con los discípulos. Si usted lee todo Marcos 4, él había hablado de la parábola del sembrador. Él les había hablado de la semilla de mostaza, que si fuera como una semillita de mostaza, tú le dirías a ese monte de échate al mar, y sale corriendo al monte y se echa un clavado en el mar. Él había estado exponiendo la palabra no solo a ellos, ¿no?, sino a otros, pero con ellos hablaba de una manera más clara, más íntima. Y la orden sale de Jesús: pasemos al otro lado del mar de Galilea, pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y cuando pasan, y cuando están en medio del mar, se desata una tormenta tremenda y ellos pues sienten que se van a ahogar, y cuando ya están a punto de sucumbir, se acuerdan que Jesús va en la parte de atrás de la nave, que está dormido ahí bien acomodado, y lo llegan y hasta le reprochan que vaya dormido. ¿Cómo resistimos primero? ¿Cómo no nos hundimos? Primero yo le quiero hablar de algo muy interesante. El movimiento fue ordenado por Jesús, no la tormenta necesariamente. Ya vamos a ver por qué le digo que la tormenta no fue ordenada por Jesús, porque si no fuera contradictorio. ¿Cómo iba a reprender al viento si él no le había dicho que se desatara? Él no iba a reprender a algo que él, no, que él había ordenado.
Es decir, es como que usted le diga a su hijo, anda a traerme las llaves del carro, él se las trae y le dice, ¿por qué me traes las llaves del carro? O sea, habría una incongruencia, una inconsistencia lógica ahí. Él no iba a reprender al viento. Y ya vamos a decir por qué dice reprender, porque de hecho en griego usa la misma palabra que lo usaba cuando lo hacía con el enemigo. Es decir, era una palabra bien fuerte. Pero no vamos a detener en eso, sino Jesús no ordena la tempestad, pero sí Jesús ordena a todo el grupo que vaya al otro lado, que lo lleven a él al otro lado del mar de Galilea. Y el grupo obedeciendo, esta gente no andaba haciendo cosas malas, esta gente no estaba en desobediencia. Es decir, muchas veces los discípulos estuvieron en desobediencia. Les dijo Jesús, estén juntos, y se dispersaban. Les dijo a Jesús, quédense en Jerusalén, y se iban a pescar. Muchas veces este grupo actuó en contra de la voluntad de Jesús, pero este no era el momento. Este momento era un momento de obediencia, de absoluta obediencia. Ellos estaban con un grupo, con una multitud, y él les dijo, nos vamos al otro lado, y ellos lo estaban obedeciendo. Ellos estaban obedeciendo una orden directa del Señor, y obedeciendo una orden se desata una tempestad. Y eso es muy interesante, porque pareciera que cuando tenemos una vida de obediencia o cuando no somos tan burros, pues se lo pongo de una manera un poquito más coloquial, ¿no? Cuando estamos haciendo la lucha, cuando estamos tratando de comportarnos según el Señor le agrada, muy posiblemente tal vez ese día era el bien que usted había hecho, hice mi devocional en la mañana, yo estoy tratando de ser mejor con mi familia, de ser un mejor padre, de tener una mejor vida, y viene y me pasa esto. Y viene y me sucede esto. Yo le quiero decir una cosa, hermano. La obediencia no es una garantía de que todo nos saldrá bien. La obediencia es una garantía de que estamos siguiendo la fórmula de la victoria. ¿Cuál es la fórmula de la victoria? Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No hay victoria si no hay obediencia. Y eso es lo primero. Si usted quiere pasar la tormenta, usted tiene que ser obediente, tiene que estar sometido al Señor. Esté en una tormenta, este es el mejor momento para someterse a Dios. No sea de dura cerviz, no sea que el barco se le quiebre por su orgullo. Hay gente que se está ahogando y en vez de decirle, Señor, sálvame que perezco, empieza a buscar cómo será la vela, será si leo esto, será si saco el remo, será si pido ayuda, será si llamo al 911. No sea terco, no sea terca. Si está la tormenta en su peor momento, es el mejor momento para someterse a Dios. Dicho esto, usted puede ser una persona ejemplar, usted puede ser una persona amorosa, una persona recta, una persona, hombre, que uno da gusto ver esa gente tan recta, pero eso no quiere decir que le va a ir bien siempre. Salomón en el libro de Eclesiastés dice, algo he visto a malos que les va bien y a buenos que les va mal. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Que usted esté en obediencia no es una garantía para que no haya tormenta, pero sí es una garantía para que haya victoria. Ahora, ellos, para resistir la tormenta, hay que someterse a Dios. Es decir, estaban en obediencia y vino la tormenta. Pero en este resistir la tormenta, ellos sucumbieron a algo. Y ya vamos a ver cómo Dios les plantea lo de la fe. Pero ellos sucumbieron a algo, sucumbieron a un sentido de abandono. En la tormenta hay un momento en que el hombre o la mujer se ve seducido por un sentido de abandono. ¿A qué me refiero con este sentido de abandono? El mismo Jesucristo, cuando pasó todas las penurias humanas, Jesús en la cruz del Calvario pasó todas las penurias humanas sobre un solo hombre, porque era 100% hombre, 100% Dios, sobre un solo hombre cayó toda la enfermedad.
miles de millones de humanos, todas las enfermedades, las antiguas, las presentes, las futuras, en un solo hombre. Dice, por sus llagas. Él fue llagado por nuestra enfermedad y en su llaga, en su sufrimiento, encontramos nosotros sanidad. Toda la enfermedad cayó sobre un hombre. Todo el dolor cayó sobre un hombre. Todo el dolor cayó sobre un hombre. Cualquier tipo de dolor, dolores psíquicos, dolores emotivos, el dolor de luto, todo cayó sobre un hombre. Todo el dolor en un solo cuerpo, en un solo momento, en las 6 horas que él pasó en la cruz del Calvario, en toda la pasión de Jesús, todo el dolor en un solo hombre. Pero hay algo que fue la cúspide del sufrimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús dijo claramente, el Padre y yo, uno somos. Él hablaba de la intimidad con su Padre, pero lo último, lo más extremo, lo más doloroso, fue el sentimiento de abandono de su Padre en la cruz del Calvario. ¿Por qué el Señor pasó eso? Piénselo un momento, por favor. Él pasó la enfermedad para que usted sea sano. Él pasó el dolor para que usted fuera consolado. Él pasó la muerte para que usted tenga vida eterna. Por eso resucitó al tercer día. Y Él sufrió el sentimiento de abandono para que nosotros nunca nos sintamos abandonados. Dice, y yo tomaré a mí mismo, cuando habla de cómo Jesús tomará su iglesia, una unidad absoluta entre Dios y el hombre a través del sacrificio de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, para que esas palabras nunca salieran de su boca, el abandono, el sentirse abandonado por Dios. Pero en la tormenta hay un sentido de abandono. En la tormenta uno empieza a decir, ¿dónde está Dios en este momento? Si yo no soy un asesino, yo no soy un drogadicto, yo no me merezco esto que me está pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? De hecho, ellos llegan y le reprochan, le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos, es decir, poco te importa toda la tragedia que estoy pasando, poco te importa toda la tribulación a la que estoy siendo sometido, poco te importa el que yo siendo la niña de tus ojos, el que tú dices que aunque mi padre y mi madre me negaren con todo, tú me recogerás, poco te importa todo el conflicto que yo estoy pasando. Haz algo, Señor. Muévete, Señor, levántate. Aún el pueblo de Israel le decía, levántate, oh Señor, y que huyan delante de ti tus enemigos. Haz algo. Y posiblemente usted ha estado en esa situación, sintiéndose abandonado, diciendo, Señor, aquí está el reporte de esto tan triste en mi vida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo ya intenté, yo ya vi todas las maneras, pero no lo he logrado y tú me has abandonado. Y el Señor se levanta. Porque yo le quiero decir esto, aunque yo bíblicamente tengo asidero para decirle, no, el Señor no ordenó esa tempestad. Y usted me va a decir, pero ¿cómo es que Dios no? Es que todo está bajo el control de Dios. Sí, pero los teólogos nos enseñan que aquí hay un planteamiento muy interesante. Y es que el sistema del mundo, dice, la creación gime por el pecado. La creación está impactada por el pecado. Y muchas veces desastres naturales no es la voluntad de Dios, pero el sistema y la afrenta del pecado en el mundo causa ese tipo de cosas. Por eso el Señor dice que va a renovar la tierra y va a ser una tierra nueva y un cielo nuevo
donde sí estará todo sujeto bajo su perfecta voluntad creativa y no permisiva. ¿Dios permite los terremotos? Sí. Es la intención de Dios que haya un terremoto como el que estuvo en Haití, donde yo pude estar muy de cerca con esa tragedia humana. 200,000 personas murieron en 15 segundos. No, no es la voluntad de Dios, pero este sistema, desde que el hombre entregó el control de esta creación, porque es toda la creación, no solo los animales, entregó el control de la creación al enemigo, este sistema gime, la tierra gime porque ella quiere estar bajo su creador. Sin embargo, toda la creación le debe de obedecer. Mire qué interesante. Él no manda siempre, Él no necesariamente manda las tormentas. A veces las tormentas Dios sí las manda. Lo vemos en otras partes de la Biblia. Pero no siempre Él manda la tormenta. Pero Él siempre puede controlar la tormenta. Dios no siempre enviará la tormenta a su vida, pero Él siempre podrá controlarla. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no se vio sorprendido. No dijo, y llovió. ¿Y qué hacemos? No. Él dice que levantándose, reprendió al viento. Le dijo, ¿qué te pasa? Calladito. Cayó al mar. Le dijo, cállese. Y todo cayó y todo estuvo en gran bonanza. Amigo o amiga que me escucha esta noche, o esta mañana, o en cualquier momento que usted oiga este video, la tragedia que está pasando en su vida, por dura que sea, le quiero decir, no sorprende a Jesús. Él sabía que vendría. ¿Y por qué no la evitó? Porque la tormenta quiere hacerle creer que el propósito de Dios en su vida está detenido o malogrado, pero el propósito de Dios en su vida es mucho más grande que esta tormenta, muchísimo más grande. Él no se ve sorprendido por esta tormenta. Y le voy a decir otra cosa que espero le llene de esperanza. Él es el único que puede callar esta tormenta. Salmo 40, 17. Escúchelo por favor. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hermano, usted posiblemente ha estado afligido y necesitado, pero le quiero decir que usted ha estado en el pensamiento de Jesús. Él es su ayuda y Él le puede libertar de lo que usted está pasando. Y usted le puede decir, Señor, no te tardes más. Calla esta tormenta. Ahora, el Señor, al final de este pequeño examen, con los discípulos, con los íntimos, con los más cercanos, con los que instantes atrás les había dicho, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Y esto es otro punto que quería decirle. Prácticamente el Señor les está diciendo, había dos maneras de que ustedes pasaran esta tormenta. El resultado es que yo la callo. El resultado es que yo iba a tomar control de la situación. Pero ustedes tenían dos maneras de llegar a eso. Amedrentados o con fe. Ante lo que usted está pasando, hay dos maneras de pasarlo. En absoluto amedrentamiento. La palabra amedrentamiento puede ser entendida como acobardamiento, ansiedad absoluta, que estuvimos hablando el jueves pasado. Temor que nos hace estremecernos y absolutamente acobardado por la situación. Esa es una manera de pasarla. Pero el Señor nos dice, como nos dijo en otras partes de la palabra, yo les quiero enseñar un camino más excelente. Esta tormenta la tienes que pasar. No hay manera que no la pases. Porque así es el sistema, porque así es la vida sobre la tierra. La vida sobre la tierra no es una vida perfecta. La vida perfecta viene en la eternidad con Cristo. En esta vida van a haber tormentas y las puedes pasar de dos maneras. Y como una vez le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, pongo enfrente de ti la vida y la maldición. Pongo enfrente de ti la muerte y la bendición. Tú escoge.
vida o muerte, bendición o maldición. Y el Señor le está diciendo, hay dos maneras. Esta tormenta ya vino, ya se desencadenó, está en su mayor fragor. Hay dos maneras en que las puedas pasar. La primera es siendo víctima del miedo, dejando que el miedo tome control, dejándote que la tentación de sentirte abandonado, que yo te he abandonado, que a mí ya no me importa tu vida, te llene de zozobra y empieces a correr a un lado y al otro del barco, creyendo que tú morirás, olvidando todas las promesas que Dios te dio. Esa es una manera. Y la otra es que te llenes de fe. ¿Cómo no tenéis fe? Puedes pasar la tormenta amedrentado o puedes tomar esta tormenta lleno de fe. Pero usted me va a decir, ¿fe en qué? Jesús acababa de hablarles la palabra. No habían pasado meses, habían pasado instantes o a lo mucho días desde que les había dicho si tuvieras fe como un grano de mostaza. Él les había hablado su palabra. Él les había revelado que él traía acá un propósito de su Padre. Ellos sabían que había más adelante. No obstante, prefirieron creer la palabra de la tormenta que la palabra de Dios mismo. ¿Qué palabra le ha dado Dios? Mire, yo le voy a decir una cosa. Como alguien se abrazaría del mástil de un barco en una tormenta, los cristianos nos debemos abrazar de la palabra de Dios. Si el Señor nos dijo, no te dejaré, no te desampararé, creámoslo. Y si el Señor dice, mire hermano, hay gente que ha estado a paso de muerte y se ha abrazado a una palabra, y que es en el libro de los Salmos, no moriré, sino que viviré y veré la gloria del Señor. Usted está en una situación donde teme por su vida. Mire, usted puede tener dos aptitudes. Busque todas las métricas e indicadores humanos que le digan que está bien y usted se puede consolar. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Yo tuve COVID hace unos meses y con algunos primos que compartimos genes, con los primos hemos estado hablando cómo nos ha estado dando ciertas consecuencias. Y me dio tanta risa cuando yo empecé a hacer mi investigación, porque a veces el internet, si usted quiere que le diga que se van a morir, búsquelo en internet, porque todo puede ser cosas trágicas, ¿no? Esto puede ser la peor tragedia, puede ser la peor tragedia. Yo dije, no, mi madre, no, aquí esto es lo peor que puedo estar haciendo. Vamos a tomar medidas, pero vamos a confiar en el Señor, porque si usted busca a veces los indicadores humanos, en vez de encontrar tranquilidad, va a encontrar todo lo contrario. Usted lo puede pasar por eso. O puede decir, como dijo la palabra, yo no moriré, sino que viviré y veré la gloria de Jehová. Mire, usted me va a decir, pero mire, qué duro, que hay gente que ha creído y se ha muerto. Y yo le voy a decir, tiene razón. Pero ¿cómo murió? Cuando creyó, ¿cómo murió? Murió como valiente, confiando en su Señor, diciendo, he peleado la buena batalla, o he avanzado en la carrera, he guardado la fe, o murió de ansiedad. Fíjese que él murió en el momento que tenía que morir, porque si no, la gente se muere de ansiedad, de estar preocupándose en que me voy a morir, me voy a morir. Amigo, amiga, todos los que estamos en esta llamada y los que verán este video, todos nos vamos a morir, pero nos vamos a morir en el momento que el Señor nos diga, pero confiemos en el Señor. Podemos pasar esta tormenta amedrentados, escondidos debajo de un mástil diciendo hoy me voy a morir, o podemos decir levántate, oh Señor,
y sean esparcidos mis enemigos, Señor, que son tus enemigos. Es que no es mi problema, como adorábamos, no es mi cáncer, no, Señor, el cáncer es tu problema, esta enfermedad es tu problema, esta acción legal que han hecho contra mí es tu problema. Levántate, yo aquí voy a esperar y voy a decir como el salmista, yo estoy angustiado, yo estoy afligido, pero ¿sabes qué, Señor? Yo voy a confiar en ti, tú eres mi ayuda, solo que no te tardes que siento que ya me voy hundiendo. Nosotros resistimos en su palabra y nosotros la atravesamos por fe en la palabra que hemos tenido. Si usted tiene una palabra, abrácela, abrácela. Y dice la palabra de Dios, y veré mi segunda, mi tercera generación. Usted créalo. Créalo y le dirán los agnósticos, usted está creyendo una mentira. Y yo ya lo he dicho, perfecto, si los agnósticos dicen que creemos una mentira, sí, podría, de hecho, el agnóstico más famoso hizo un libro que se llama God Delusion, la ilusión de Dios. ¿Cómo nos ilusionamos? Perfecto. Qué manera más hermosa de vivir la vida, ilusionado con Dios. Pero yo le voy a decir una cosa, no solo Dios existe, no solo es real, sino que también nosotros moriremos para vida eterna o para condenación. Y ay de aquel que no haya entregado su corazón a Jesús en ese momento, que se ría durante la vida, pero dice la Biblia, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero ay de aquellos que ríen, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros creemos en un Dios vivo y podemos pasar esta tormenta amedrentados o lo podemos pasar creyendo. ¿Cómo la quiere pasar usted? Yo la quiero pasar creyendo, resistiendo en su palabra, obedeciendo, porque cuando hay tormenta es el mejor momento para obedecer y someterse, y teniendo una fe, aunque sea como un granito, que Él se va a levantar y que Él va a callar el viento y va a reprender el viento y el mar. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, y te pido en especial por aquellos y aquellas que están pasando una tormenta, Señor. Señor, tú no tenías, Señor, como tu voluntad creativa de que esto pasara, pero estamos en un sistema fallido y las cosas han venido, Padre. No es que salen de tu control, es que aún entran en tu plan divino, Señor. No hay nada que te sorprenda, no hay nada que te tome fuera de base. A nosotros sí, a ti no. Por eso, Señor, nosotros queremos ampararnos a ti. Señor, si alguien se ha sentido abandonado de Dios en los últimos días, en el nombre de Jesús yo te digo, amigo, yo te digo, amiga, no estás solo. No estás sola, Dios ha visto tu llanto, Dios ha estado pensando en ti, ¿te lo puedes imaginar? El creador de los cielos y la tierra, de los planetas y de todo lo que existe en el universo, ha estado pensando en ti. Él no te ha abandonado. Rechaza ese sentimiento de abandono, Él está contigo. Puedes pasar esta tormenta amedrentado, acobardado, dolido, o la puedes pasar en fe, asido a la palabra que el Señor en estos momentos te está dando. Te puedes agarrar a esas palabras. Temes por tu vida. No moriré, sino que viviré y veré la gloria del Señor. Tienes una enfermedad, Él es Jehová Rafa, Dios tu sanador. Tienes una necesidad económica, Él es Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. Hay una palabra para cada tormenta y hay un milagro para cada tormenta. Esa tormenta tiene un milagro detrás. El trayecto, el propósito de Dios no va a ser detenido por esta tormenta. El propósito y el plan de Dios para tu vida no va a ser malogrado por esta tormenta.
Con Jesús atravesaremos la tormenta, no nos hundiremos y veremos atrás y podremos decir, Eden Eser, que quiere decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. En el nombre poderoso de Jesús, decimos amén y amén.